Hola, mi nombre es José Miguel Cruz Escobedo, pertenezco al grupo 632 de Estadística y Probabilidad 2. Durante esta semana, la semana 4, que abarca del 8 al 14 de marzo, tratamos y revisamos el tema función o distribución acumulada o acumulativa de variables aleatorias discretas. Durante esta semana hicimos un ejercicio en el cual consistía en lanzar dos monedas, visualizar qué cara qué moneda tenía la cara de sol, o que de águila, o que de águila, o que de águila. Entonces visualizamos esas probabilidades y voy a responder las preguntas ya de esta semana y otras que abarcan o se especifican y van de la mano con el ejercicio que hicimos en esta semana. La primera pregunta guía de esta semana dice, ¿qué es la función de probabilidad de distribución acumulada? Perdón. Bueno, esta especifica la probabilidad de que una variable discreta o aleatoria sea menor o igual a un determinado valor. Esta función de distribución se rige mediante una fórmula que es la siguiente. A diferencia de una fórmula que manejamos anteriormente, esta comienza con f de x, pero la f debe ser mayúscula a diferencia de minúscula como la fórmula anterior. Entonces f de x es la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor o igual a un cierto valor. Esa es la fórmula que rige esta distribución acumulada. Entonces, especificamos la probabilidad de que ocurra una variable aleatoria. Y bueno, voy a responder la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el procedimiento para realizar una distribución acumulada? Son una serie de pasos que voy a leerlos y voy a explicarlos porque son, ya noté en total 7. Entonces voy a leerlos y a describirlos. El primero que yo tuve que hacer es definir la variable aleatoria discreta a trabajar, en este caso la x mayúscula. Nuestra x mayúscula, acorde a la fórmula que acabamos de mencionar, es el número de águilas obtenidas al azar mediante al lanzar nuestras dos monedas. Esa es nuestra x, que es la variable aleatoria que está representada con una x mayúscula en nuestra fórmula. El segundo paso es obtener la probabilidad que podamos tener al lanzar dos monedas y salga águila. Entonces, hay cuatro posibilidades de que al lanzar las monedas nos salga, de hecho hay dos, pero abarcamos o visualizamos cuatro posibilidades. Una de ellas es que salga sol y sol. Otra es águila sol, en donde sí podemos ver la águila. Otra en donde puede salir sol y águila. Otra en donde podemos ver el águila. Y la última es águila águila. Entonces, en total de cuatro hay tres posibilidades de que nos pueda salir al menos una águila al lanzar una moneda. Entonces, el siguiente paso es formar nuestra tabla con nuestros valores. Entonces, ya al haber hecho este ejercicio, entonces yo lo que hice fue empezar a formar mi tabla, en donde pues x era representado por 0, donde no me podía dar ninguna águila, que era cuando me salía solo sol, una donde me podía salir sol y águila, o águila y sol, que podría salir una águila, y por último dos, era cuando me podría salir águila y en la otra moneda también águila. Después, lo que hice fue obtener la probabilidad de obtener águila con la fórmula de probabilidad que ya veníamos manejando, que es casos favorables entre los casos totales. Entonces, ese es el otro paso que realicé. Después fue calcular los valores de f de x con la fórmula f de x, pero mayúscula. Anteriormente lo hice con la minúscula, en donde, para 0 me daba 0.25, para 1 0.50, para 2 0.25. Posteriormente, en f de x, pero con f mayúscula, me salía 0.25, 0.75 y por último 1. El siguiente paso a destacar es cuando obtuve f1 y f2, donde, aquí empleamos la fórmula que acabo de mencionar en la pregunta 1. Entonces voy el primero, que es f de 0, por ejemplo. Entonces f mayúscula de 0 es igual a la probabilidad de que x, nuestra variable, sea menor o igual a 0.
Esto me daba 0.25 como lo acabo de mencionar y bueno, estos datos los fui anotando en mi ejercicio. Y por último era obtener la función, donde bueno, la probabilidad que al lanzar dos monedas me dé 0, o sea 0 águilas, pues era 0.25. Al lanzar las dos me dé una águila, era 0.75, y al lanzar las dos era 1. Esa es los procedimientos que realicé para formular mi trabajo, para realizarlo y para poder obtener la función final. Y la tercera pregunta es, ¿qué elementos debo considerar para calcular una función o distribución acumulada? Y bueno, estas variables, las probabilidades existentes, en este caso, pues son cuántas águilas podrían salir. Esos son los únicos aspectos a considerar porque ese es el planteamiento de nuestro problema. Nuestro problema dice, una moneda tiene en sus caras sol y águila. Encontrar la función de distribución acumulada del número de águilas obtenidas al lanzar dos monedas. Entonces, los únicos elementos que debemos considerar es cuántas águilas podrían salir al tirar dos monedas. Y bueno, vamos a proceder con las preguntas respecto a nuestro ejercicio. La primera es, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo mucho dos águilas? Como acabo de mencionar, aquí podemos ocupar la fórmula de probabilidad que ya habíamos conocido, que ya manejamos, que es casos favorables entre casos totales. Entonces, la probabilidad de tener a lo mucho dos águilas solo es una, porque las acabo de mencionar que pueden ser cuatro, que es sol y sol, águila sol, sol y águila águila. Entonces solo es una entre cuatro, porque los casos favorables es uno y los casos totales somos cuatro. Entonces esto nos da un valor de 0.25. Esa es la probabilidad. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener por lo menos un águila? Aquí el valor cambia. ¿Por qué? Porque los casos favorables son dos, porque podemos obtener una moneda sol y otra águila, y en otro aspecto podemos obtener un águila y un sol. Entonces hay dos casos favorables y cuatro casos totales. Entonces 2 entre 4 nos da 0.50. Esa es la probabilidad de que nos salga al menos una águila. Y la última pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener solo un águila? Entonces, como les acabo de mencionar, realmente para sacar un águila podemos obtener, se pueden obtener o tomar en cuenta dos casos, pero aquí solo nos dice solo un águila. Entonces, como son dos posibilidades de que nos salga un águila, podemos solo obtener una. Entonces, los casos favorables sería solo uno y los casos totales 4, dando por resultado 0.25 la probabilidad de que nos salga al menos solo una águila. Eso es todo por mi parte. Le agradezco, profesor, por visualizarme y que tenga un extraordinario día.